Alcalá Día a Día. Y es verdad, hay que ver que ese cambio en las formas de encenderse esos semáforos, ese cambio ha modificado que efectivamente no se produzcan determinadas retenciones, sobre todo en algunos lugares de mucho tráfico de Alcalá de Guadaira. Bueno, les hablamos de otro asunto, son las 11 de la mañana. Vamos a hablar a continuación de un libro en el que vamos a hacer referencia, o se va a contar, o se cuenta la historia de lo que viene sucediendo, de lo que viene ocurriendo con el pueblo saharaui, que, como saben ustedes, hace ya muchos años fueron abandonados a su suerte en la Hamadka, que se le conoce como el desierto del desierto, en tierras israelíes. Y hoy queremos profundizar un poco más en esta historia y sobre todo también conocer este libro que que fue presentado precisamente hace un par de días aquí en Alcalá de Guadaira, en el Instituto Al Guadaira, con motivo de esas jornadas sociales que se están llevando a cabo. Y queremos profundizar un poco más en la historia del pueblo saharaui, sobre todo también en la propia historia de este libro, que se titula Cartas contra el olvido. Tenemos con nosotros a Alicia Guisado, que es su autora. Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes de hablar del libro, antes de profundizar un poco en este trabajo, cuyos beneficios van a ir destinados al pueblo saharaui, a mí me gustaría que nos hiciera un poco de historia y nos hiciera entender y comprender cuál es la situación que vienen viviendo pues una enorme cantidad de personas de saharauis que viven en ese desierto y que fueron expulsados de sus casas, de sus tierras, hace ya una enorme cantidad de años. Háblenos un poquito, Alicia, de la historia del pueblo saharaui. Bueno, como bien has dicho, el pueblo saharaui pues lleva 41 años exactamente de lucha continuada por conseguir un derecho, el derecho a la autodeterminación, el derecho a ser libres y a estar en su tierra. Hablando un poco de historia, de la historia más cercana quizás a nuestro país, pues el Sáhara Occidental fue una de las colonias que en la Conferencia de Berlín en el año 1885, pues algunos países europeos junto con Estados Unidos se repartieron de manera arbitraria. Cada país pues seleccionó alguna parte de África, algunos países de África, y a España pues le tocó en esa lotería, digamos, que fue la Conferencia de Berlín, Guinea Ecuatorial, el Sáhara Occidental como colonia y los protectorados que conocemos de Tarfaya y el norte de Marruecos, la zona del Rif. Posterior a la Conferencia de Berlín, pues España fue colonizando aquella zona del Sáhara Occidental y estuvo casi 100 años de ocupación efectiva por parte de España en aquellas tierras. Como conocemos y muchos de nosotros seguramente tenemos cercanos a un familiar, a un vecino o algún testimonio de aquellas personas que hacían el servicio militar obligatorio, la mili, ahí en el Sáhara, puesto que teníamos, pues como en cualquier otra ciudad nuestra de la península, teníamos nuestros cuarteles militares, nuestras bases, había españoles viviendo ahí como profesores, como médicos, pues nada, una provincia más, era la provincia número 53 de nuestro Estado español, hasta que llegó el momento que países limítrofes al Sáhara Occidental fueron obteniendo de sus colonizadores la independencia. Marruecos lo hizo, por ejemplo, en 1957, Argelia en el 58, y los saharauis pues sintieron ese deseo también de conseguir la independencia. De modo que ellos pues crearon un movimiento de liberación anticolonialista y le exigían a España que descolonizara de la misma forma que los demás colonizadores europeos habían hecho con sus colonias en África. También Naciones Unidas en 1960 le pidió a España que iniciara un proceso de descolonización, puesto que estaba considerado como un territorio no autónomo y que había que descolonizarlo. Eso fue una de las resoluciones en 1960 de Naciones Unidas. España, pues en principio quería o tenía la intención de descolonizar el territorio,
pero los años fueron pasando, llegaron a 1970, se creó el Frente Polisario, los saharauis reivindicaban que España hiciera uso de aquella resolución de 1960 y descolonizara el territorio. Marruecos en esos momentos había ya anunciado las pretensiones sobre el Sáhara Occidental y España pues estaba en una época de incertidumbre política y de mucha debilidad económica y en todos los sentidos. Llegamos a 1975, Franco está enfermo, vivimos en una dictadura, no sabemos qué pasará después de la muerte de Franco. Nos habían dicho pues que vendría una monarquía que sería democrática y constitucional, pero verdaderamente la población y la situación en España pues era de mucha debilidad que supo aprovechar Marruecos para invadir el Sáhara Occidental. Marruecos aprovechó la debilidad y España supo también lavarse las manos ante aquella barbarie. De modo que Marruecos el 31 de octubre inicia una marcha verde. Dicen que es una marcha pacífica, aunque detrás vinieron los bombardeos de napalm y fósforo blanco hacia la población saharaui, que no tuvo más remedio. Es la famosa, Alicia, la famosa marcha verde, de la que muchos de nuestros abuelos y no tan abuelos han hablado en primera persona de cómo se vivió aquella historia, ¿no? Claro, verdaderamente quien más lo conoció eran los españoles que estaban ahí, que luego llegaron aquí, pues contándonos aquello que habían visto, que habían vivido en sus propias carnes. Aquí se conocía poco, aquí la noticia cada día, pues bueno, era verdad, ¿no? La situación lo requería y la noticia de cada día, que era el nodo, no había otro medio de comunicación, no había internet, no había redes sociales. El nodo, pues lo que hablaba era de la salud de General Franco, no era la máxima preocupación en aquellos momentos, y los demás temas pues estaban un poco ocultos o que no interesaban ser contados a la población. De modo que la Marcha Verde nos dijeron o nos anunciaron que empezó el 6 de noviembre, pero no fue así. Empezó el 31 de octubre. Antes de esta fecha, el que fuera jefe de la nación, posterior rey de España, Juan Carlos, tenía que haber asumido la jefatura de la nación y no lo hizo porque sabía que iba a pasar en la Marcha Verde, no quería estar implicado directamente en aquellos asuntos. Y el día 2 visita las tropas españolas, el 2 de noviembre visita las tropas españolas, da ánimo a nuestros soldados ahí, dice que no va a pasar nada, pero la Marcha Verde estaba ya desde días antes. En 9 días, el 9 de noviembre, el Sáhara Occidental era completamente ocupado a la fuerza por parte de Marruecos, y los saharauis no tienen más remedio que huir para refugiarse en cualquier lugar que garantizara la seguridad de las personas. Entonces mayores y mujeres y niños prácticamente se refugiaron en Tinduf, es una zona del desierto argelino, la Hamada, dicen los geógrafos que es el desierto más inhóspito del planeta. Ahí la verdad es que es lamentable, nada crece, se puede sembrar. Lo decía anteriormente Alicia, le llaman el desierto del desierto, ¿no? Sí, el desierto del desierto, porque aquello es una zona de verdad, bueno, quienes lo conocemos sabemos realmente de qué se trata y que hay nuestro modo de subsistencia y solamente pues de la ayuda humanitaria desde que se refugiaron en 1975. La otra parte de la población, que fueron los hombres, quedaron al frente luchando en una guerra que duró 16 años, hasta 1991. En aquella guerra, pues imaginamos, como en todas, tampoco fue muy conocida, tampoco nuestros medios de comunicación nos hicieron llegar muchas noticias de lo que estaba pasando ahí. España tenía que hacer algo y firmó el 14 de noviembre del 75, días antes del fallecimiento de Franco, unos acuerdos ilegales, los acuerdos tripartitos de Madrid, en los que cedía la región a Marruecos y a Mauritania. Posteriormente Mauritania, por una situación económica complicada, firma la paz 3 años más tarde con el Frente Polisario y ocupa Marruecos la totalidad del territorio del que fue Sáhara español. Y desde aquel momento, pues bueno, la guerra termina porque a los saharauis le prometen Naciones Unidas el cese de las hostilidades porque se va a celebrar un referéndum de autodeterminación en el 92. En el 91 dejan las armas, el referéndum no llega en el 92, se suceden distintas resoluciones de las Naciones Unidas para resolver el conflicto o para que se realice
el referéndum de autodeterminación al que tiene derecho la población, pero aquel referéndum hoy por hoy no ha llegado. Se han sucedido distintos planes de paz, distintas resoluciones siempre incumplidas por parte de las Naciones Unidas. Marruecos sigue ocupando el territorio del Sáhara Occidental, España sigue siendo potencia administradora del territorio y casi 200.000 saharauis pues viven desde hace 41 años refugiados en los campos de Tinduf. La situación es muy complicada en los campamentos, puesto que viven únicamente de la ayuda humanitaria, una ayuda cada vez más reducida, porque aquí también está en crisis, porque en cooperación se están haciendo muchos recortes, y por la otra parte, los saharauis que viven bajo la ocupación marroquí, que no pudieron ir a los campamentos, después de que llevan 41 años separados de su familia, pues viven día a día un calvario terrible. Tortura, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, detenciones arbitrarias, cárceles secretas, juicios ilegales, observadores internacionales de derechos humanos que van a la zona y son expulsados por parte de Marruecos porque no quiere testigos de la situación. Y la verdad que la situación es para mí, desde mi punto de vista, de absoluta preocupación. Eso todo en la parte política de toda esta historia, en la que, como bien dice Alicia, en ese momento en el que fue invadido por el territorio saharaui por parte de Marruecos, esas personas, esos saharauis tuvieron que huir, pero sin embargo otros tantos quedaron atrapados en su propia tierra, bajo el mandato del gobierno marroquí. Por lo tanto, durante muchos años esas familias no se han podido ver. Pero ¿cómo se ha vivido durante tantos años en ese desierto del desierto, de Ain Hamada a la que usted hace referencia? Queremos conocer un poco cómo es la vida de un saharaui que se encuentra en esos campamentos de refugiados allá en Tinduf. Bueno, pues la vida de verdad es muy complicada. El pueblo saharaui tiene mucha fuerza, mucha paciencia y está demostrando con la paz, porque desde el alto al fuego no se ha violado ninguna vez por parte de los saharauis ese plan de paz. Y la vida, pues ya te digo, no hay nada que hacer en los campamentos, digo que no hay un trabajo remunerado, no hay, puesto que no están en su propio país, todos luchan y trabajan día a día por su población, los profesores aportando su formación para enseñar a los más jóvenes, las mujeres aportando mucho a una sociedad que comenzaron ellas en los campamentos, se encargaron de la educación, de la sanidad, de que llegasen las primeras ayudas humanitarias, de los primeros... de las primeras organizaciones y asociaciones que se crearon aquí, fueron ellas las que llevaron un poco esa información a las asociaciones, las que prepararon al principio los primeros programas de vacaciones en paz, y es una sociedad pues que vive única y exclusivamente con el deseo y la esperanza de que algún día volverán a su tierra, volverán a ser libres, no tendrán que estar en una tierra prestada, que algún día pueden decirle, bueno, ya se acabó el tiempo. Ellos pensaban que el estar en los campamentos sería como medida de urgencia y protección a la población y que pronto volverían a su tierra y sin embargo han pasado ya 41 años. Ahí la vida es muy difícil debido a las carencias que tienen que soportar cada día. No hay luz, no hay agua, todo es escaso, la ayuda humanitaria llega con cuentagotas. Es verdad que las asociaciones, familias de acogida aportan una parte importante de ayuda y esperanza al pueblo saharaui, pero es complicado, y sobre todo cuando ves a jóvenes que han venido de realizar estudios fuera, que están preparados, que tienen sus carreras universitarias y están ahí en el campo de refugiados sin ninguna salida, digamos, profesional, como se pudiera tener aquí o en cualquier otro país, y que además están cansados. Las últimas veces que he podido estar en los campamentos, noto en la población el cansancio de tantos años de exilio, la desesperanza, la desconfianza hacia todos, hacia los países, hacia las Naciones Unidas, hacia lo que pueda pasar con respecto a su tierra. Ven que, bueno, sí hay resoluciones de Naciones Unidas, en 40 años tan solo un presidente de las Naciones Unidas
se ha dignado a visitar los campamentos y lo ha hecho justo cuando va a acabar su mandato para no poder hacer nada. Y a la población se les va notando esa desesperanza. Y cuando un pueblo empieza a desesperarse y empieza a perder la ilusión, de verdad, con todas las carencias que ya tienen de por sí en esa vida, es mucho más complicado y es difícil. Los españoles, o quizás alguno de los más jóvenes de este país, quizás hemos empezado a conocer un poco más la historia del pueblo saharaui a través de la visita que todos los veranos realizan muchos de esos niños que son premiados en ese momento en el que visitan nuestra tierra a través de diferentes familias que los acogen en ese proyecto de acogida que realiza diferentes asociaciones, pero una de ellas, la de ayuda al pueblo saharaui, que es la que trae a esos niños, una gran cantidad de niños que pasan todo el verano en nuestro país. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo es la vida de esos niños cuando vienen y se mantienen durante meses en familias de nuestro país? Hombre, la verdad que estos niños son embajadores de su tierra y cuando llegan a nuestras casas, pues la verdad, primero nos dan una gran lección de solidaridad y de valores humanos que aquí quizás están un poco más perdidos. Se organizan a través de las asociaciones de ayuda al pueblo saharaui, se engloba dentro del programa Vacaciones en Paz, en el cual los niños de entre 8 y 12 años pueden salir de los campamentos de refugiados durante la temporada estival para pasarlo con familias de acogida. El objetivo principal de la acogida pues es simplemente el que tengan una visita a los centros de salud, que allí la sanidad pues está un poco más mal, no tienen acceso a analíticas y a otro tipo de exámenes médicos, y cuando están aquí pues tienen acceso a la sanidad. La alimentación durante los 2 meses es muy importante, una alimentación rica y variada que para ellos les hace para un año más en los campamentos, y sobre todo quitarlos también de las temperaturas extremas que padecen en los meses de verano en el desierto del Sáhara. Cuando los niños están aquí, pues la verdad son pura alegría, te transmiten mucho sobre su pueblo y empiezas a entender un poco más el porqué de la situación, empiezas a indagar y empiezas a buscar más información sobre ese pueblo que fue hermano hasta 1975, que fueron españoles como nosotros, con su DNI, con todo, y la verdad que es una experiencia muy bonita. Aquellos que han tenido la experiencia de acoger en sus hogares a un niño o a una niña saharaui saben de qué estoy hablando. Es una experiencia, yo siempre digo que ellos nos dan más de lo que damos nosotros. Podemos ofrecerle nuestra casa, podemos hacerle todos los regalos que queramos, pero ellos aportan muchísimo más a nuestros hogares. ¿Y no es duro para esos niños volver después de haber conocido otras cosas, como por ejemplo puedan descubrir el simple hecho de tener un grifo de agua, el tener el conocer un árbol? Hay muchos niños allí que ni siquiera han llegado a ver nunca un árbol, ¿no? ¿No es duro que el regreso a la cruda realidad que están viviendo? Aunque parezca raro, no lo es para ellos. No lo es para ellos. Ellos saben que vienen para los 2 meses de verano, ellos tienen ahí su familia, ellos tienen una sociedad que está muy unida, que no es como aquí, y eso les tira muchísimo. Yo siempre digo que para educar a un niño hace falta la tribu entera, y aquí, en nuestro país, desgraciadamente, no lo es, pero allá sí. Allí lo esperan sus padres, familiares, vecinos, todos están en hermandad, todos están unidos, y el niño quiere volver, fíjate, después de que ha visto comodidades, después de que ha estado bien. Normalmente tiene las ganas y el deseo de abrazar a su familia, de estar con los suyos, de llevarle algunos regalitos y algunos detalles que pueda llevar de aquí, y la verdad que creemos que el niño, cuando ha visto otra vida, cuando ha disfrutado de otras comodidades de las que ahí no dispone, no va a querer volver.
todos quieren volver, todos quieren a su familia, y siempre digo que los saharauis están carentes de mucho, pero nunca de amor y cariño y afecto hacia sus hijos, y los niños lo perciben. Los niños saben que están aquí por 2 meses, quieren mucho a la familia española, tienen a sus hermanitos españoles, pero todos quieren regresar y estar con los suyos. Es lógico. Totalmente de acuerdo. Y tal cual como la vida misma, porque he vivido en primera persona todo lo que está contando, y es totalmente cierto. A muchos de ellos le he llegado a preguntar, bueno, ¿tú te quieres marchar, te quieres quedar aquí en España? Y todos siempre dicen lo mismo, de quererse volver a ver a su familia. Disfrutan mucho durante los meses que están aquí en nuestro país, con esas familias, con esos hermanos a los que usted decía anteriormente, pero es verdad que al final siempre ellos quieren volver, regresar a sus orígenes, que es donde han nacido y donde conviven y viven y donde tienen toda esa familia a la que quieren volver a ver, evidentemente. Bueno, vamos a hablar, Alicia, del libro, que era el asunto que nos ocupaba, pero que desde luego nos ha encantado conocer, y sobre todo seguro que nuestros oyentes también, toda esa historia en la que están viviendo y conviviendo el pueblo saharaui. Justamente el libro Cartas contra el Olvido, suponemos, entendemos, que hace una reflexión sobre el propio reconocimiento al pueblo saharaui, ¿no? Bueno, sí, Cartas contra el Olvido es una muestra de apoyo incondicional al pueblo saharaui y es un reconocimiento a la lucha que este pueblo lleva desde que España en 1975 los abandonó a su suerte. Desde el 2000, desde el año 2000, en el que estoy viajando a los campos de refugiados, y tras muchas visitas a los campamentos, creo que tengo un gran tesoro, y son mis recuerdos, vivencias, experiencias y momentos únicos vividos junto al pueblo saharaui que he querido trasladar a mi hija pequeña de 5 años para presentarle al pueblo con el que estamos unidas. Se recogen en este libro una serie de cartas dirigidas a la niña, donde descubrirá datos históricos, momentos relevantes por los que ha pasado el pueblo saharaui. Está todo contado con un sentimiento y un amor especial. Pretendo presentar a la pequeña a través de estas cartas no solamente la historia, la cultura y las tradiciones de estos hermanos saharauis, sino que también he querido mostrarle ejemplos solidarios, programas de ayudas que se llevan a cabo. Se le habla del muro, las minas, la vida al otro lado del muro, se le habla del muro marroquí, bien, y de acciones solidarias que han servido, como no, de altavoz a la causa saharaui. Y hablo del Sahara Maratón, de Arti Fariti, del Festival de Cine que se organiza cada año, de Gritos contra el Muro, y son acciones que quiero contarle a ella para que vea que cuando hacemos algún evento o algo donde se hable del pueblo saharaui y otras personas pueden verlo, pueden sentirlo y pueden llegar aquí y contarlo, pues que es muy importante el tema de la difusión. También en Cartas contra el Olvido he querido recoger una multitud de valores humanos para trasladarle a la pequeña de forma especial, con ejemplos, con dulzura, con mucho cariño y, como no, mezclado con una carga sentimental hacia este pueblo con el que me siento unida desde hace casi 20 años. ¿Y qué le ha hecho, Alicia, el estar tan unida? ¿Qué ha encontrado para abanderar esa lucha en nuestro país? Bueno, pues mira, te cuento, la primera vez que fui a los campamentos lo hice con muchas ganas porque en mi familia habíamos tenido la experiencia de vacaciones en paz, entonces ya tenía hermanos saharauis que venían a casa y que yo necesité un poco saber de dónde vienen estos niños y por qué vienen y si los traen sus padres y por qué sus padres no vienen y cómo que vienen del desierto, y empecé a indagar. Y a los 18 años, justo cuando empiezo mis estudios universitarios, pues decidí viajar a los campamentos de refugiados. Cuando llegué ahí, que hacía pocos meses que había hecho el examen de selectividad para acceder a la universidad y que precisamente uno de los exámenes, la temática era la historia de España en el mundo contemporáneo, quiero decir, de los últimos años, y llego a los campamentos y me encuentro con una población que me enseña su DNI, que me habla de España, que me habla de historia, y que yo no tenía ni idea. Que te hablan en español, además. Que me habla en español, además. Y que habían sido una provincia más, como puede serlo Almería, Murcia o, qué sé yo, o Asturias. Entonces a mí aquello me choca muchísimo y me di cuenta que yo estaba engañada. Sentí que estaba engañada por la historia.
Y entonces descubrí que aquello de la historia, sabemos qué es lo que se escribió, pero no sabemos si es realmente lo que sucedió. De modo que empecé a indagar, y era una joven de 18 años entonces. Para mí fue un choque grandísimo, porque aquí vivimos afortunadamente bien, vivimos sin falta de nada, no tenemos carencias importantes, y sin embargo nos quejamos. Cuando llega ahí una joven que no le ha faltado nada, que afortunadamente ha tenido una vida cómoda, y te encuentras con la situación, a mí me marcó hasta tal punto que empecé a indagar, empecé a visitar los campamentos cada año, iba teniendo más amistades, tenía amigas muy cercanas con las que compartíamos muchos sentimientos, muchas cuestiones, y aquello me fue uniendo. La familia de acogida, pues para mí son mis hermanos, vinieron 3 niños de aquella familia, hemos mantenido la amistad con la familia y ya llevamos 20 años de amistad, vamos cada año, y la verdad que mis padres saharauis son aquellos, y mis hermanos saharauis están ahí, y he querido seguir luchando, pero sobre todo por difundir la verdad, por romper un poquito el silencio informativo al que está impuesto el tema del Sáhara Occidental. Entonces, después de tanto viaje, de mis experiencias, de mis vivencias, de cada vez que iba, hacía entrevistas a personas que habían vivido el tiempo de la Marcha Verde, que habían comenzado en los campamentos, cómo se levantó todo, entrevistas con algunos dirigentes del Polisario, con algunas personas que van ahí de modo particular a alguna acción solidaria o algún evento que se crea y conoce por primera vez el pueblo saharaui. Pues después de todas esas experiencias sentí la necesidad o quizás la obligación moral de escribir en un libro sobre el pueblo saharaui y contar todo con respecto a este pueblo hasta la actualidad. ¿De qué manera hacerlo? Que fuera sencillo, que llegara a todas las personas, que cualquiera que tome el libro no vea que es puramente un libro de historia, sino que además hay vivencias, hay recuerdos, hay experiencias, hay tradiciones, hay muchos aspectos culturales para conocerlo en profundidad a este pueblo hermano. Pues entendí que tenía que hacerlo en forma de cartas, y cartas destinadas a una niña pequeña, con solo 5 años, en la que de forma cariñosa le cuento un poco para presentarle a este pueblo. Le digo en alguna de las cartas, pues mira, cariño, hoy vuelves del colegio y lo que tienes en tu cole, y le explico un poco cómo es su cole, cómo es el cole de los otros hermanos saharauis que están ahí, y trato de hacerle ver de forma sencilla todo lo que está pasando el pueblo saharaui. ¿Cuándo vuelves, Alicia? En diciembre, sobre mitad de diciembre. ¿Para mucho tiempo? Quizás pasaremos ahí toda la Navidad y volveremos ya en enero, la primera o segunda semana de enero. ¿Vas con tu hija? Voy con mi hija, es la primera vez que voy a llevarla. Sé que es pequeñita, que tiene 5 años, para ir a un campo de refugiados, pero ella está contenta, tiene muchas ganas de ir, todos allá la están esperando, todos conocen de que la pequeña Alicia es una gran luchadora, y bueno, con muchas ganas, con mucha ilusión de estar allí, de que ella conozca también, tan pequeñita, el cole, que vea el cole de los otros niños, que vaya incluso al cole allí, que juegue, que vea si otros niños tienen tantos juguetes como tienen ella, que vean si otros niños van a escribir la carta de Reyes tan grandota que va a escribir ella, y empiece un poco a valorar un mundo y otro. Y creo que la educación en valores es algo fundamental para nuestros niños, porque los niños serán jóvenes y los jóvenes serán adultos. Y creo que es muy importante. Alicia, interesantísimas sus palabras, desde luego que sí. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Porque además todos los beneficios van a ir destinados precisamente a ese pueblo saharaui. Hay que enviar alimentos, hay que enviar ropa, hay que volver a enviar una gran cantidad de necesidades dentro de ese también programa Caravana por la Paz. Y esta... bueno, pues esta parte económica evidentemente es un granito más de los muchos que se necesitan para ayudar a esa gente que está viviendo en esos campamentos de refugiados. ¿Cómo y de qué manera podemos encontrar el libro? Sí, ¿Dónde? Bueno, en principio el libro, pues algunas librerías que se han querido poner en contacto directamente para tenerlo en su negocio lo están teniendo. Algunas asociaciones de amistad con el pueblo saharaui pues también tienen ya ejemplares en toda la península, también en Canarias y Baleares, pero que cualquier persona que esté interesada, que esté escuchando en estos momentos el programa de radio, puede decírtelo a ti, Manuel,
y tú nos lo haces llegar, o dejarte ejemplares si tú quieres tener ahí, por si alguien está interesado, por si alguien con motivo de la fecha navideña quisiera hacer un regalo solidario o quisiera aportar un poco a esta causa. Solamente con ponerse en contacto con usted o conmigo. El libro tiene una página en Facebook que se llama Cartas contra el Olvido, donde cualquier persona pues se pone en contacto, puede pedir ejemplares, puede hacer cualquier aclaración, preguntar dudas, y también pues bueno, estoy dispuesta a cualquier persona que quiera directamente pues contactar conmigo de alguna manera. Muy bien, pues Alicia Guisado, muchísimas gracias, autora de este libro Cartas contra el Olvido, pero sobre todo también le agradecemos mucho que nos haya contado con esa intensidad y con esa pasión también la situación la que vive el pueblo saharaui, una situación en la que ya se hace demasiado largo y aún seguimos todo el mundo pues casi mirando para otro lado, o al menos algunos, no todos, siempre hay gente que está ahí en la lucha, pero, sí, pero desde luego sí es verdad que al menos en la parte política se ha mirado para otro lado a lo largo de los gobiernos desde el año 1975, nadie se ha querido asumir esta responsabilidad, mientras tanto siguen muchas personas mal viviendo en esos campos de refugiados. Muchísimas gracias, Alicia, por hacer este repaso a la historia y por esa lucha. Gracias a ti, Manuel, por el programa que realizas, por haber querido tomar de cerca ese testimonio y hablar del libro Cartas contra el Olvido. Por último, decir que simplemente es un grito desde el corazón por la defensa de los derechos humanos, por el cumplimiento de la legalidad internacional, que es lo único que está pidiendo el pueblo saharaui, y sobre todo por la libertad que espera y el derecho a la autodeterminación que tienen todos los pueblos. Por mi parte nada más, muchísimas gracias y bueno, aquí me tenéis. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Buenos días, gracias. Cartas contra el Olvido, reconocimiento al pueblo saharaui, en el que a través de diferentes cartas, como ella misma nos ha contado, presenta pues las historias que vive este pueblo que fue abandonado a su suerte y que nadie ha sido capaz todavía de resolver ese problema. Un problema en el que sufren muchísimas personas, muchas personas mayores, hombres y mujeres, niños, que siguen estando abandonado a su suerte en el desierto del desierto. Son las 11:32. Hay más cosas enseguida aquí en la sintonía de Radio Guadaira. No se vayan. Día a día.